pura verdad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Pura Verdad. Este es el programa número 7 que hoy vamos a comenzar, en cuanto a comentarios se refiere, haciendo alusión pues a la decisión tomada a instancias de las Naciones Unidas. Aquí tenemos, si te cierras, lo vemos con mayor detalle, lo decidido ayer por el Consejo de los Derechos, por aquí, por esta. No importa que se vea el Zoom. Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos con el respaldo de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de esto con detalle, no solamente en el plano nacional, sino localizándolo en el estado Táchira, por lo que hemos vivido, por lo que hemos sufrido y frente a lo cual hemos respondido los tachirenses desde hace muchos años, razón por la cual en Táchira el comandante de la República y sus enviados, llámense como se llamen, Tarek El Aizami, Ronald Blanco La Cruz, Rangel Silva y ahora el otro capitán, nunca podrán ver luz porque aquí somos gente de justicia, somos gente de paz, somos gente digna y somos el ejemplo del cómo se puede enfrentar la adversidad y derrotarla. Ya vamos a hacer comentarios al respecto, solo significar que el tema está ampliamente difundido. Aquí tenemos la primera página reducida de Últimas Noticias. En Últimas Noticias, bueno, la muestro por dónde. Venezuela entra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también tenemos la página de Panorama. Venezuela en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, aquí comienza el comentario. Parece un contrasentido que haya hecho esta puja el gobierno venezolano y haya logrado, junto con Argentina y Brasil, ingresar al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Diego Arria, por cierto, exmiembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ayer reaccionaba y decía, bueno, qué desbarajuste ahí en la ONU. Ha colapsado el Consejo en la ONU a tal punto que admita a alguien con tan pocas credenciales como la persona del gobierno de Venezuela que tendrá una silla en representación de Cuba, por supuesto. Tenía que ser. Si estaba Cuba, también uno tenía que pensar, bueno, Venezuela podía entrar. Entra en sustitución de Cuba, es lo correcto decir, en sustitución de Cuba. Pues bien, mirando a la Venezuela toda, resulta un contrasentido que no hayan evaluado en la Organización de las Naciones Unidas más de 150 países lo que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, en materia de presos políticos, más de 2 decenas de presos políticos. En materia de exiliados políticos, ¿cuántos venezolanos han tenido que salir por una situación de persecución más allá de nuestras fronteras? Y esto es discriminación política, que en el Estatuto de Roma se tipifica como un delito de lesa humanidad, como quiera que se comete sistemáticamente. Yo quiero hablar a los amigos del Táchira. ¿Acaso el sicariato, acaso la exacerbación de los secuestros, el que el Estado venezolano no se conduela del drama que viven los familiares de los secuestrados tachirenses? He conversado tanto con los amigos Porfirio Dávila, el grupo de familiares víctimas del secuestro que algunos desde hace más de 10 años no reciben respuesta, más bien reciben burla, extravío de documentos producto de sus propias investigaciones sobre lo que pasó con sus familiares. Repito, algunos de ellos raptados desde hace más de 10 años. ¿Cómo no se va a tomar en cuenta una actitud del Estado indolente con los propios, con los de casa? En el caso del Estado Táchira, más de 35 familias. El secuestro en Venezuela tiene proporciones dantescas. Pero vuelvo con el Estado Táchira, el sicariato, modelo importado de otros países para la eliminación del contrario en un delito particular que se ha enraizado durante los últimos años en nuestro país. Me refiero al narcotráfico. El narcotráfico ha tomado cuerpo en las venas de todo el país. Pero en la zona fronteriza, y esto que voy a decir es tremendamente delicado y raya con lo ético, con lo moral que puede exhibir un gobierno cuando aspira a formar parte de un Consejo de los Derechos Humanos. En el caso particular de Estado de Táchira,
no podemos olvidar, año 1999, como Ronald Blanco La Cruz, en Táchira, capitán Ramón Rodríguez Chacín, emisario del gobierno del presidente Chávez, coinciden en tiempo y lugar. Se firma un documento que se llama Proyecto Fronteras, en el cual se le garantiza a las guerrillas que tendrán asilo, que tendrán asistencia médica. ¿Recuerdan ustedes lo del hospitalito de Rubio? ¿Recuerdan ustedes lo que ha pasado en el Hospital Central cuando clausuraron prácticamente un piso completo porque estaban allí atendiendo a terroristas, socorridos por fuerzas militares venezolanas? ¿Recuerdan ustedes que esto mismo ha ocurrido en el Hospital Militar? Era entonces el ciudadano César Pérez Vivas, ni siquiera estaba en calidad de diputado a la Asamblea Nacional, quien daba la cara y denunciaba lo que estaba ocurriendo con aeronaves y secuestro de instalaciones para la asistencia de nuestros conciudadanos para socorrer a irregulares, terroristas, narcoguerrilleros. Me refiero, en el caso de César y su denuncia, a la localidad de Rubio, municipio Junín. Esas cosas no se nos pueden olvidar a la hora de revisar la catadura moral con la cual Venezuela entra a ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No se nos pueden olvidar. Ese proyecto Fronteras era el punto de arranque demostrado de la afiliación del gobierno de Hugo Chávez con los grupos irregulares. Quien se moleste de ese lado rojo, paséese nada más por luego las virulentas expresiones del presidente de la República en la propia Asamblea Nacional pidiendo reconocimiento como movimiento político. Decía él que aquí se respeta, yo supongo que aquí en el corazón de él, en su corazón de irregular, de amigo de esos narcotraficantes, de amigo de esos narcoguerrilleros. Cuando pedía, repito, reconocimiento al Ejército de Liberación Nacional y a la FARC. ¿Cuánto del sicariato que se vive en el estado Táchira, que se vive en Venezuela, cuánto de esas más de 170.000 muertes durante los últimos años tiene que ver con la entrega de nuestras fronteras, con la entrega de algunos grupos militares y de otros tantos civiles a los intereses de los narcoterroristas, de los narcoguerrilleros? Y eso es problema de derechos humanos. Por eso le han pasado por encima a la evaluación rigurosa que se debió hacer respecto de la catadura del gobierno que encabeza el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Les he hablado de temas generales, de temas locales, pero yo quiero pasar por un ápice del terrorismo de Estado que encarna ya no solamente Chávez, que desató la locura de violar las garantías constitucionales que tenemos todos los venezolanos plasmadas en la Carta Magna, que ahora no se nos olvide, con ese proceso que han llamado constituyente para el Plan Socialista 2013-2019, piensan por lo menos neutralizar o poner de tú a tú con, como lo dijo Nicolás Maduro, un librito ahí, pum pum, al que le van a engrapar. Porque eso dijo Nicolás Maduro. Vamos a llevar adelante este proceso de consulta, el programa, el proyecto constituyente para el Plan Socialista y luego con la Constitución y ese librito vamos a gobernar el país. Eso es confesar un golpe de Estado. Pues bien, nosotros tenemos garantías plasmadas en esa Constitución y contra esas garantías se enconó, se fue de violador abiertamente Hugo Chávez y sus colaboradores. Era el otro capitán, vamos a llamarlo en este instante por la seriedad del comentario, por su nombre y apellido, José Gregorio Bielma Mora, director del CENIAT. Y por estos días, Thaís, vamos a traer esa hemerografía porque la tenemos y la tenemos que enseñar, exhibir como respaldo de las cosas que decimos con propiedad. Cuando se desató en todo el país y en el estado Táchira no hubo excepción, una persecución que raya, cuadra, encaja en lo que debemos todos reconocer como terrorismo de Estado. Esos alfiles del comandante de la República, como el otro capitán, se dieron a la tarea de perseguir a comerciantes, a empleados,
En el caso del eje fronterizo, por ahí teníamos el gráfico de cuántas personas habían perdido su trabajo por el cierre de industrias medianas y pequeñas del eje fronterizo, por el cierre de comercios en todo el estado. En el eje fronterizo más de 20.000 personas habían perdido su trabajo, en un proceso de persecución del que ahora se presenta como si fuera una caperucita, ¿no? Como si fuera, bueno, el angelito de Dios, que no rompió un plato. Él vino directamente a cerrar el futuro, la estabilidad socioeconómica de las familias tachirenses. Lo mismo hizo en el resto del país. Pero hubo un caso particular que quiero significar para ustedes. Sistemáticamente a través de la prensa nacional sucedía en otros estados y en Táchira la prensa local publicaba listas de nombres y apellidos de comerciantes, empresarios e industriales a los que supuestamente se les tildaba de ser violadores de sus obligaciones tributarias. Los exhibían, los exponían al escarnio público y luego de eso eran sujetos de chantaje, eran visitados, les cerraban los negocios. ¿Saben cómo se llama eso? Terrorismo de Estado. Y cuando hay terrorismo de Estado, hay delito de lesa humanidad. Cuando hay discriminación política, hay delito de lesa humanidad. Cuando hay presidio político, hay delito de lesa humanidad. Y cuando hay delito de lesa humanidad, solamente un organismo con problemas puede darle cabida a un país gobernado como un gobierno que encabeza Hugo Chávez. Vamos a la pausa. Esta es La Pura Verdad. La Pura Verdad. Miren, otro asunto por el cual es crítico el tema de la entrada de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que ver con la conducta, además, demostrada por la justicia venezolana. Por ejemplo, en este mismo instante está en curso en tribunales de la ciudad capital el juicio a Walid Macled. ¿Recuerdan ustedes quién es Walid Macled? Señalado por el Estado venezolano como narcotraficante asociado para delinquir, lavador de dinero y asesino, sicario, en el caso de 2 asesinatos en el estado Carabobo. Allí este señor fue hallado con credenciales de la Guardia Nacional. Este señor fue hallado con credenciales del Tribunal Supremo de Justicia. Este señor tuvo un trato preferencial por parte de Pequibén, filial de Petróleos de Venezuela, que produce la urea, precursor de cocaína. Desviaba grandes cargamentos de urea. En Pequibén ustedes saben quién dirige, un señor llamado Saúl Ameliachi, le suena el apellido, es hermano del hoy candidato a la gobernación del estado Carabobo. Pero este señor tuvo facilidades, muchas, desde hace tiempo, en el CENIAT. Le fue otorgado un puerto seco frente al aeropuerto de Valencia. Le fueron ampliadas las posibilidades de gestión en el puerto de Puerto Cabello. En todo esto intervino el CENIAT hace años. Esa fue la decisión de un buen gerente, como dicen por ahí algunos confundidos. ¿Saben lo que les estoy diciendo? ¿Entienden por qué el ímpetu con el que nosotros abordamos tantos temas? ¿Por qué, por ejemplo, este amigo de ustedes, que saben que no es precisamente un dirigente político partidista? No, yo soy un periodista dedicado desde hace muchos años a la investigación, perseguido directamente, perseguido a través de su familia, perseguido a través de más de 5.000 compañeros de trabajo que fueron castigados por el hecho de estar de acuerdo con la verdad. Por eso este programa se llama La Pura Verdad. En ese juicio que se le sigue a Walid Macled, a ese señor, al otro capitán, a José Gregorio Bielma Mora se le requirió como testigo, y ese juez, que es confeso seguidor del presidente de la República, evitó que pasara por ese trance. Los tachirenses no podemos echar a un lado
que hay una historia que pretenden ocultar. El tema no es solo Bielma Mora, que está metido en ese paquetazo, y que si no lo estuviera, habría acudido sin ningún tipo de temor, en calidad de testigo, a ese juicio de Wally McClellan. De eso, en los próximos días vamos a conocer muchísimo, muchísimo con detalle. El tema es que ni las concesiones del puerto, ni las concesiones aeroportuarias, ni el trato preferencial para que por allí, pues, comercializara, distribuyera la urea, han querido ser abordados por la justicia venezolana. Quien le dio la credencial del Tribunal Supremo de Justicia se llama Eladio Aponte Aponte, magistrado vinculado con el narcotráfico, hoy prófugo. Ustedes saben quién promovió la figura de Eladio Aponte Aponte para que entrara al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién lo propuso? Yo se los digo aquí por la calle del medio. Iris Varela, tristemente célebre, prócer también del comandante presidente. Iris Varela hacía así con el otro capitán. ¿De qué cesta vienen? De la misma cesta. Y ese señor se reservó, oigan bien, el nombramiento directo de muchos jueces en Táchira, en Carabobo y otros estados que servían para el eje de las negociaciones, de las operaciones del narcotráfico. Y lo decimos, es la verdad, la pura verdad, duélale a quien le duela. Por eso veamos con claridad lo que está pasando. Un gobierno que se quiere salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se estaban ventilando allí cosas como todas estas que les estoy mencionando, ahora quiere entrar con otras amistades al Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el derecho a elegir, yo quiero mostrarles aquí una declaración reciente de quien trajo de la manita a, yo la muestro por dónde, por aquí. No pretendemos eliminar las gobernaciones, pero voy a leer el primer párrafo. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, pidió a la oposición que dejen el culillo, porque así tratan ellos a sus conciudadanos. Porque no vamos a eliminar las gobernaciones, sino que se las vamos a quitar. Es lo que dice Diosdado Cabello. Se las vamos a quitar. Es exactamente lo que dijo este señorito que vino de la mano con aquel otro señorito, ¿no? Pero bueno, para que se vea, este señorito vino de la mano con este otro señorito. Este señorito dijo este mismo día, que fue el día de la inscripción de su candidatura en la oficina electoral del Táchira, que le iban a llevar, es decir, que le iban a quitar la gobernación a los tachirenses que son de pecho ardido democrático para llevársela de trofeo al comandante Chávez, al presidente de la República. Resulta que por estos días, hemos conversado ya en varios episodios del programa La Pura Verdad, está como de moda la constituyente, el proceso constituyente, que no van a eliminar las gobernaciones, no me hagan reír, porque son boca floja los abusadores. 2009, recuerdan lo que yo decía en el programa, las cosas por sabidas se callan, por calladas se olvidan, pecado que aquí no debemos cometer. 2009, confesión de parte, veníamos de las elecciones regionales. Estaba recién recuperada para la libertad, para la decencia, para la dignidad, para la liberación verdadera, la región Táchira, con César Pérez Vivas habiendo ganado las elecciones. ¿Y qué fue lo que dijo el tristemente célebre, aquel fumador de lumpias, Aristóbulo Istúriz? Piénsense de un lado a Diosdado diciendo hoy no se van a eliminar las gobernaciones. Y entren en contacto con la memoria histórica y periodística de este país con la declaración 2009 de Aristóbulo Istúriz. Adelante. La pura verdad. El Estado tenemos que tenerlo en todas las comunidades. Eso es el poder popular. Y eso es lo que el presidente ha propuesto en la transición al socialismo. El Estado comunal de transición al socialismo. Sustituir el Estado capitalista burgués por el Estado comunal, con las comunas, que es de pueblo organizado,
y desmontar el Estado capitalista burgués y dejarlo al pueblo, transferirle al pueblo organizado. Por eso yo he dicho que los mejores gobernadores serán los que primero desbaraten la gobernación. Los mejores alcaldes serán los que desbaraten primero la alcaldía y la desmontemos sin miedo. La pura verdad. Lo cual quiere decir que este señor tiene una misión. Lo han enviado de paracaidista. Por cierto, violando la Constitución del Estado. En el caso de Anzoátegui, no puede optar a la gobernación alguien que no vote en el sitio. Por eso lo de las migraciones fraudulentas, inmorales, demostrativas del CNE, de que están en la comparsita de cundir de desánimo a la gente. No vale la pena hacer nada porque el CNE también está en complicidad. Aquí en Táchira los hemos derrotado. Aristóbulo fue a desbaratar la gobernación de Anzoátegui. Y el otro capitán lo mandaron aquí a desbaratar la gobernación, a llevársela de trofeo al tipo de Miraflores, a desbaratar. ¿Ustedes quieren que les desbaraten el Estado? ¿Ustedes quieren que les desbaraten los municipios? ¿Ustedes quieren que dejen de existir los consejos legislativos y que dejen de existir los consejos municipales? Si ustedes quisieran eso, es como decir que los tachirenses pasaran de ser el orgullo de Venezuela, como lo somos ahorita, a ser la vergüenza de Venezuela. Porque los tachirenses queremos elegir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores y tenerlos ahí, mira, cerquita. Y que cuando les pidamos cuentas, lo único que nos puedan decir sea la pura verdad. Ya venimos. La pura verdad. Vamos a colocar para ustedes una secuencia de fotografías de algunos de los más recientes eventos, actividades de campaña del candidato de la Unidad Democrática, César Alejandro Pérez Vivas. Antes que nada, recordar, no haya engaño, no haya confusión, no haya ningún tipo de vacilación. Venezolanos, a votar todos, tachirenses. Recuerden que todo el país tiene su vista puesta en Táchira. En el país se sintió, por supuesto en Táchira también, con mucho rigor, el tema de esa información, de esa noticia dada por Tibisay Lucena el 7 de octubre en horas de la noche, que ganó Chávez las elecciones. Porque hay que ver cuánta emoción hubo en esa campaña presidencial de nuestro querido amigo Enrique Capriles Radonsky, un hermano que se recorrió al país con amor, con desprendimiento, con, bueno, además con mucha esperanza por el progreso. Recuerden esa consigna, nunca la olvidemos, por el progreso. Pues bien, todo el país mira al Táchira porque en Táchira 14 puntos de diferencia contra Chávez son la única posibilidad de pensar hoy, caramba, pero es que estos serán un fraude total, pero se les puede enfrentar y se les puede derrotar, lo que llama Antonio Ledesma la malicia andina. Vamos a ver a full pantalla algunas de las imágenes de ese contacto César con la gente. Mientras tanto, yo les voy hablando de las actividades pautadas para esta fecha. La Concordia, Barrio Las Flores, Unidad Vecinal y Sector La Alianza serán visitadas hoy por nuestro candidato de la Unidad Democrática, el capitán de la estructura política que ha hecho al Táchira el campeón de la democracia. Ese campeón de la democracia que es nuestro estado Táchira jamás podrá caer frente a la trampa que desde Miraflores nos convoca a convertirnos en la vergüenza. Imagínense ustedes, de pasar a ser el orgullo, pasar a ser la vergüenza. Ese es el trueque que está proponiéndonos el otro capitán. Caminata Sector La Concordia, 4 de la tarde, Barrio Las Flores, Unidad Vecinal y Sector La Alianza. Hoy, como se pudieron haber dado cuenta, por los problemas por allá, para llegarle del norte para acá a San Cristóbal, no pudo llegar nuestro invitado. Y nos ahorramos todo un tema referido a la situación de los productores de esta tierra, tierra bendita de donde ha salido tanta comida para los venezolanos, pero que hoy lo único que tiene que sufrir es los embates de esos corruptos amigotes del gobierno que han sustituido producción por importaciones. Yo estaba tratando de ver, pero ya no tengo tiempo, mañana lo comento para todos ustedes, la cantidad de barcos que están esperando descargar en Puerto Cabello, con azúcar, con café, con hortalizas, con cosas que se podrían producir aquí. Esto será tema del próximo programa. Esta es
La pura verdad. Nos vemos mañana. Pásenla bien. Pero el tipo vuelve. ¿Cuándo se ha ido? ¿Qué viene? La pura verdad.